En la lectura del testamento. Mis padres intentaron dar mi herencia a su hijo de oro, pero mis abuelos tenían un giro sorprendente preparado. En la lectura del testamento, vi a mis padres inclinarse hacia adelante, mientras el abogado comenzaba a hablar. Sus ojos brillaban, no de dolor, sino de expectación. No me sorprendió. Había visto esa mirada toda mi vida, cada vez que mi hermano menor, Caleb, entraba en una habitación. Solía pensar que estaba imaginando cosas, que quizás yo era demasiado sensible, demasiado independiente, demasiado difícil de amar. Pero, cuando mi padre interrumpió al abogado y audazmente afirmó que aceptarían mi herencia en mi nombre, solo para redirigirla a Caleb, sentí que algo dentro de mí se rompía. La sala quedó en silencio. Todos se quedaron mirando. Abrí la boca para hablar, pero alguien más lo hizo primero, mi abuela, y lo que ella reveló a continuación lo puso todo patas arriba. Pensé que había perdido, pero lo que no sabía era que Nana había estado observando todo el tiempo, y no iba a quedarse en silencio. Solía creer que todas las familias tenían favoritos, que cada hermana tenía que sentarse en silencio, mientras a su hermanito se le daba el mundo y se le decía que había nacido para liderar. Desde que éramos niños, mis padres dejaron claro que Caleb era el hijo de oro. Yo era la independiente, la superdotada, la chica que podía valerse por sí misma. En mi 10º cumpleaños, recibí un pastel casero y un abrazo. Ese mismo año, Caleb, que cumplía 7, tuvo un carnaval en el patio trasero con paseos en pony y un mago. Recuerdo haber mirado desde la ventana de la cocina, preguntándome por qué mis padres no me sonreían de la misma manera que a él. La escuela no cambió nada. Si llegaba a casa con sobresalientes, mis padres asentían y decían: «Esperábamos eso de ti, Scarlett». Cuando Caleb apenas aprobaba con notables, había fiestas de pizza y orgullosas publicaciones en Facebook. Me uní a todos los clubes que pude. Equipo de debate, feria de ciencias, periódico escolar. Estudiaba hasta tarde. Entré en una universidad de primer nivel con una beca por méritos, e incluso empecé a trabajar como freelancer para ayudar a cubrir el alojamiento. A veces llamaba a casa, emocionada por compartir una pequeña victoria, solo para escuchar. «Qué bien, cariño. ¿Sabías que Caleb entró en el equipo universitario?» Mientras tanto, Caleb se las apañaba. Cambió de carrera 3 veces, abandonó la universidad un año para encontrarse, y estrelló un coche antes de que le regalaran otro. Mientras yo tomaba el autobús bajo la lluvia para ir a mis prácticas, la verdad era dolorosa. No importaba cuánto hiciera, lo duro que trabajara, nunca sería suficiente para ganarme su orgullo, porque yo no era él. Aprendí a guardarme mis victorias para mí. Dejé de intentar impresionarlos, pero el dolor persistía. Pensé que quizás, solo quizás, cuando me graduara, cuando comprara mi primer apartamento a los 26, dirían que estaban orgullosos. En cambio, mamá dijo: «Siempre supimos que te iría bien. No nos necesitas como Caleb». Esa frase se me quedó grabada, no como consuelo, sino como una condena. No los necesitaba, así que no los merecía. Pero lo que más me dolía no era lo que le daban a él, era lo que me quitaban a mí, mi voz, mi lugar, mi derecho a ser vista. Así que, cuando entré en esa lectura del testamento, no esperaba dinero, ni siquiera esperaba reconocimiento. Solo quería un momento, una página de verdad que dijera que Scarlett importaba. Pero, incluso entonces, mis padres no habían terminado de reescribir las reglas. Estaban listos para borrarme una última vez, y esta vez no iba a dejar que lo hicieran. Cuando me fui a la universidad a los 18, no lloré. No porque no tuviera miedo, lo tenía, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar emoción nunca me llevó a ninguna parte en mi familia. Especialmente no cuando el foco ya estaba puesto en Caleb. Mientras yo compaginaba una doble titulación, 2 trabajos a tiempo parcial y un viaje brutal, Caleb se quedó en casa. Se tomó un año sabático para resolver las cosas, lo que se parecía mucho a dormir hasta tarde, jugar videojuegos hasta las 2:00 a.m. y, ocasionalmente, solicitar prácticas en startups. Mi padre movió hilos para conseguirle una. Mis padres le enviaban dinero regularmente. «Todavía está encontrando su camino», decía mamá, como si eso justificara enviarle $1,200 al mes por transferencia. Mientras tanto, cuando yo pedía ayuda para un fondo de libros de texto, me decían: «Bueno, tú eres la responsable, ya te las arreglarás, Scarlett». Así que lo hice. Trabajé como freelancer en diseño. Aprendí a presupuestar hasta el último céntimo, para el 3er año. Había ahorrado lo suficiente para mudarme fuera del campus, vivir modestamente y graduarme sin deudas, sin limosnas, sin rescates, solo trabajo duro. Y, sin embargo, no importaba lo que construía por mí misma.
Mis padres nunca me preguntaron cómo me iba. Nunca visitaron mi apartamento. No vinieron a mi exposición de fin de carrera. A pesar de que fui una de las 2 únicas estudiantes elegidas para presentar en la Expo de Diseño Universitario, pero sí condujeron 6 horas ese mismo fin de semana para la competición de drones amateur de Caleb. Recuerdo estar entre bastidores, sosteniendo mi portfolio, esperando a ver si me sorprendían. No lo hicieron. Actué para una multitud de extraños, esa misma noche. Recibí un mensaje de texto de mamá. Lo siento, cariño, no pudimos ir. El dron de Caleb ganó el 3er lugar. ¿No es asombroso? Miré mi teléfono durante mucho tiempo. Ese fue el momento en que dejé de intentar ganar su atención. Me di cuenta de que estaba viviendo para una aprobación que nunca recibiría. Después de graduarme, fui contratada en una empresa financiera mediana y ascendí hasta convertirme en diseñadora principal. A los 26 compré un apartamento de una habitación a mi nombre. No era un palacio, pero era mío, solo mío. Pensé que eso me daría algo de reconocimiento. Cuando invité a mis padres a una pequeña fiesta de inauguración, apenas miraron a su alrededor antes de decir: «Está bien, siempre has sido autosuficiente, no nos preocupamos por ti». Eso no fue un cumplido, eso fue un desprecio disfrazado de elogio. Caleb seguía viviendo en casa. Ahora estaba jugueteando con otra idea de startup, y mis padres, bendito sea Dios, iban a ayudar a invertir en ella. «Solo necesita un pequeño empujón», dijo papá. Y una vez más, se me recordó que Caleb era un trabajo en progreso, un proyecto en el que valía la pena invertir. Yo era el producto terminado que ellos ya habían archivado. Pero lo que no sabían era esto: toda esa independencia, todo ese silencio. Había construido algo mucho más fuerte de lo que la aprobación jamás podría. Construyó determinación, y cuando llegara el momento en que tendría que defenderme a mí misma, por lo que se me debía, estaría lista. Simplemente no lo vieron venir. Cuando el abuelo Joe falleció, no lloré de inmediato, no porque no lo amara. Él era la única persona en la familia que alguna vez me había hecho sentir verdaderamente vista, sino porque el dolor, en mi mundo, siempre había sido privado. No había lugar para él en la casa donde crecí, en el funeral. Mis padres se sentaron junto a Caleb, con las manos en su espalda, susurrándole apoyo. Yo me senté una fila atrás, sola, cuando di un discreto elogio, compartiendo cómo el abuelo Joe solía enviarme tarjetas de cumpleaños escritas a mano cada año sin falta, cuando no podía asistir a la fiesta. Mi madre parpadeó como si no lo recordara. Probablemente no lo hizo. 2 semanas después, recibí un sobre formal, la oficina del abogado. El testamento se leería el jueves siguiente al mediodía. El abuelo Joe había nombrado a todos los herederos directos, hijos y nietos. Eso me incluía a mí. No sabía qué esperar, pero tenía una frágil esperanza en mi pecho. Tal vez, solo tal vez. Él me recordaba de una manera en que ellos no lo habían hecho. El día antes de la lectura, recibí otro sobre. Este no era del abogado, era de mi abuela, la esposa de mi difunto abuelo, aún viva, pero callada desde el funeral. Dentro había una breve nota manuscrita con la pulcra y redondeada caligrafía de Nana. «Scarlett, quiero que vengas a la lectura. Es importante. Tu abuelo se aseguró de algo. Por favor, no dejes que nadie te diga lo contrario. Con cariño, Nana». Me tomó por sorpresa. Ella y yo siempre habíamos compartido una conexión suave y tácita, pero rara vez se inmiscuía en conflictos. Esa nota. Sin embargo, me dijo más que las palabras en una página. Me dijo que algo se avecinaba, y que yo debía estar allí. Así que, me tomé el día libre en el trabajo, me puse mi blazer más limpio y entré a la oficina del abogado con la cabeza bien alta. Incluso cuando vi a mis padres mirarse y sonreír en el momento en que llegué, Caleb saludó cortésmente. Yo asentí. No habíamos hablado en meses. Me senté. El abogado revolvió papeles. Todos se callaron. Y entonces, comenzó. La lectura empezó con calma. El abuelo Joe había dividido su patrimonio equitativamente entre sus hijos. Luego vino la sección sobre los nietos, Caleb y yo incluidos, cuando se mencionó mi nombre con la frase «partes iguales». Vi el parpadeo en las expresiones de mis padres. Algo en ellos se tensó. Papá se aclaró la garganta. «En realidad», comenzó, «aceptaremos la parte de Scarlett en su nombre. Ella nunca ha estado particularmente preocupada por estas cosas». El abogado hizo una pausa. Yo me congelé. Mamá sonrió como si todo fuera perfectamente razonable. Caleb no dijo ni una palabra. Abrí la boca para objetar, pero no tuve que hacerlo. Nana se puso de pie. Su voz era tranquila, firme. Creo que primero deberíamos escuchar el resto del testamento. Y en ese momento, supe que algo estaba a punto de cambiar. La sala se quedó en silencio.
El abogado le dio un respetuoso asentimiento a Nana y continuó leyendo. Mientras enumeraba el nombre de cada nieto y la herencia correspondiente, sentí un nudo en la garganta, cuando confirmó que yo, Scarlett Rose Miller, iba a recibir una porción igual a la de Caleb. Mis padres se movieron incómodos. Mi padre interrumpió de nuevo. «Seamos razonables», dijo, mirando al abogado, luego al resto de la sala. «Scarlett lo está haciendo bien. Tiene una carrera, un apartamento, ninguna deuda. Caleb todavía está construyendo. Tiene una startup en desarrollo. El abuelo Joe habría querido que el dinero fuera donde pudiera crecer». Se rió como si fuera de sentido común. Mamá intervino con su habitual tono dulce. «Y Scarlett siempre ha sido tan generosa. Nunca ha sido materialista. Estoy segura de que no le importaría dejar que su hermano lo use para algo significativo. Él es el soñador de la familia. Significativo». Caleb no había tenido un trabajo a tiempo completo en 2 años. Apreté los puños en mi regazo. «No necesito que nadie acepte nada en mi nombre», dije, con voz uniforme. Papá se volvió hacia mí, la máscara cayéndose por un segundo. «Esto no se trata de ti, Scarlett. Se trata de la familia, de hacer lo correcto». Mamá asintió. «No dejes que el orgullo nuble tu juicio». Orgullo. Juicio. No, esto no era sobre el orgullo. Se trataba de finalmente negarse a desaparecer. «No voy a renunciar a lo que el abuelo Joe me dejó», dije con firmeza. Caleb miró sus zapatos. No había dicho una palabra, ni siquiera para agradecerles por luchar esta batalla retorcida en su nombre. El abogado se aclaró la garganta. «Legalmente, a menos que Scarlett firme una renuncia o un poder notarial, la herencia es completamente suya». La mandíbula de papá se tensó. «Ya veremos». Y por un momento, pensé que podría estallar delante de todos. Pero luego hizo algo peor. Empezó a recitar una lista de todo lo que él y mamá habían hecho por mí. Los aparatos, el techo compartido durante la universidad, el único semestre de libros con los que me ayudaron. Cada gramo de responsabilidad parental retorcido en un viaje de culpa. «Nos debes, Scarlett», dijo. «Te criamos, no lo olvides». Mamá añadió suavemente. «Si nos amaras, harías lo correcto para la familia». No respondí, no pude. Mi voz se había vuelto piedra en mi garganta. Entonces sentí una mano sobre la mía. Nana. Me miró con ojos que lo habían visto todo. Décadas de favoritismo, de silencio, de heridas enterradas. «No les debes nada», susurró. «Y tu abuelo lo sabía». Y justo ahí, en ese momento, me di cuenta de que esto no era solo por dinero. Se trataba de que finalmente se me permitiera ocupar un espacio en mi propia familia, y no iba a encogerme de nuevo. Después de la lectura del testamento, las cosas se desmoronaron rápidamente. Mis padres se fueron en una tormenta de miradas frías y acusaciones murmuradas. Caleb los siguió, tan silencioso como siempre. Me quedé sentada mucho después de que todos se hubieran ido, mirando el escritorio del abogado, mi nombre aún resonando en mi cabeza como un sonido extraño. Scarlett Rose Miller, con derecho a una parte igual de la herencia de su abuelo. Sonaba justo, lo que en mi familia siempre se había sentido como un lujo. Cuando llegué a casa, los mensajes de texto ya habían comenzado. Primero de mamá. «Nos avergonzaste delante de la familia. ¿Valió la pena?». Luego de papá. «Espero que disfrutes de tu dinero manchado de sangre». Y finalmente, de Caleb. Yo no pedí nada de esto. Esa fue la que más dolió. No dormí esa noche. Peseé por mi apartamento. El silencio más fuerte que cualquier otra cosa. La niña que había dentro de mí todavía quería decir: «Lo siento, por favor, no me odies». Pero la mujer en la que me había convertido sabía más. Al tercer día, decidí que necesitaba espacio. Espacio real. Pedí tiempo libre en el trabajo. Apagué mi teléfono e hice algo que no había hecho en años. Conduje hasta la antigua cabaña de mis abuelos junto al lago, el lugar donde el abuelo Joe me enseñó a pescar, y donde Nana solía darme galletas a escondidas cuando nadie miraba. Cuando llegué, la puerta crujió como si me esperara. El polvo era espeso, el silencio, curativo. Encendí un fuego, me envolví en una manta y dejé que las lágrimas brotaran. Un dolor silencioso y largamente reprimido. Dolor no solo por el abuelo Joe, sino por todos los años que había pasado suplicando migajas de amor. A la mañana siguiente, encontré algo guardado en el cajón de la habitación de invitados, un sobre sellado con mi nombre, escrito con la caligrafía cuidadosa y de letras mayúsculas del abuelo Joe. Lo abrí con los dedos temblorosos. «Scarlett, si estás leyendo esto, entonces el testamento ya ha sido leído. Me imagino que tus padres ya están armando un lío. Quiero que sepas que lo vi todo. La forma en que te ignoraron,
la forma en que le dieron todo a Caleb, y te dijeron que fueras fuerte. Nunca fuiste invisible para mí. Esta herencia no es una recompensa, es un reconocimiento. No te la di porque la necesitaras. Te la di porque te la ganaste cada día que seguiste adelante. Incluso cuando nadie aplaudía por ti, tu voz importa. Scarlett, no dejes que nadie te la quite de nuevo. Con cariño, siempre. Abuelo Joe. Me senté en el suelo durante lo que parecieron horas, apretando esa carta como si fuera la vida misma. No se trataba del dinero, se trataba de ser finalmente vista. Y ahora tenía que tomar una decisión, permanecer en silencio de nuevo, o luchar por lo que siempre había sido mío. Regresé de la cabaña con algo que no había sentido en años: claridad. La carta del abuelo Joe ardía en mi bolsillo como un arma secreta, no de venganza, sino de verdad, y no iba a mantenerla escondida por más tiempo. Cuando volví a la ciudad, llamé a Nana. Contestó al primer timbrazo. ¿Encontraste la carta?, preguntó como si ya lo supiera. Sí, dije, con la voz quebrada. Gracias. Se quedó en silencio un momento antes de responder. Tu abuelo quería que supieras que el amor puede ser silencioso, pero nunca debe ser invisible. Te vio, Scarlett, siempre. Fue entonces cuando ella me contó el resto. Aparentemente. Meses antes de que el abuelo Joe falleciera, mis padres habían intentado presionarlo para que ajustara el testamento. Habían argumentado que Caleb lo necesitaba más y que yo ya estaba bien. Incluso sugirieron que Caleb fuera el único beneficiario de la porción de los nietos, excluyéndome por completo. Pero el abuelo Joe se negó. Y no solo se negó, sino que tomaron medidas legales para protegerme. Había una cláusula oculta en lo profundo del testamento, redactada discretamente con la ayuda de su abogado y Nana. Establecía que cualquier parte que intentara manipular o redirigir los términos de la herencia perdería automáticamente su derecho. Era hermética, ejecutable y devastadora para las personas que intentaban incumplirla. Y ahora, me dijo Nana, mis padres habían activado esa cláusula, habían presionado demasiado. No solo yo recibiría mi parte completa, sino que el intento de mis padres de reasignar mi porción a Caleb había puesto en riesgo su propia herencia. El abogado les había informado. Su respuesta: rabia. Están furiosos, dijo Nana, pero no pueden deshacerlo. Los documentos son claros. ¿Y tu padre? Bueno, dice que los volviste a todos contra él. Dejé escapar una risa amarga. Por supuesto, pero luego dijo algo que me dejó helada. Estamos destituyendo a tu padre como albacea. El resto del patrimonio será supervisado por mí misma y la firma. Es lo que tu abuelo quería si las cosas se ponían feas. Me senté bruscamente. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba de pie. Por primera vez en mi vida. Alguien en la familia había hecho más que decir que me apoyaban. Lo habían planeado legalmente, deliberadamente, en silencio, y esa planificación ahora me estaba salvando de ser borrada. Aún así, las consecuencias llegaron rápidamente. Esa noche, mis padres se presentaron en mi apartamento sin avisar. Mi madre parecía llorosa, con el rímel corrido. Mi padre estaba rígido, con la cara roja y la mandíbula apretada. Lo tenías todo planeado, ¿verdad?, escupió. Manipulaste a Nana, envenenaste a tu abuelo contra nosotros. No me inmuté. El abuelo Joe tomó sus decisiones, y ustedes tomaron las suyas. Mi madre dio un paso adelante, retorciéndose las manos. No hagas esto. Scarlett, simplemente transfiérelo. Caleb lo necesita. No, dije, mi voz más firme que nunca. Necesité una familia durante 28 años, y nunca la tuve. Se quedaron helados. Luego mi padre rió, una risa amarga y cruel. Bueno, entonces, dijo, espero que el dinero te mantenga caliente, porque después de esto, ya no tienes familia. Salieron, y por primera vez. No lloré cuando se fueron, porque me di cuenta de algo. Esa noche no perdí una familia, perdí a personas que nunca me habían apoyado de verdad. Y finalmente me defendí por la chica que pasaron años tratando de silenciar. Los días transcurrieron en una neblina de silencio. Después de que mis padres se fueran, no más mensajes de texto enojados, ni llamadas telefónicas, ni siquiera un correo electrónico pasivo-agresivo de mamá sobre lo triste que era ver a una hija tan consumida por la avaricia. Nada, pero no estaba sola. Nana llamaba a diario. Mis amigos me preguntaban cómo estaba. Y luego, una tarde, justo cuando estaba a punto de salir a comprar comestibles, alguien llamó a mi puerta. Era Caleb. Lo observé a través de la mirilla durante un minuto. Parecía nervioso, con la mirada baja, las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera. Abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. No dije nada. Simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. No se sentó.
Se quedó de pie en medio de mi sala como si no supiera dónde pertenecía. No sabía que iban a hacer eso, dijo finalmente. En la lectura del testamento, no lo pedí. Pero tampoco los detuviste, respondí, con calma, con hechos. Se inmutó. Lo sé, dijo, y debería haberlo hecho. Nos quedamos en silencio. Luego, lentamente, sacó algo de su chaqueta, una copia de la carta del abuelo Joe, la que Nana le había dado más tarde, después de descubrir que estaba desmoronándose. Él también me escribió una, dijo Caleb, con voz baja. No era tan cálida como la tuya, pero era honesta. Me miró. Dijo que vio lo que habían hecho nuestros padres, que dejarlos moldearme en su legado había arruinado cualquier posibilidad que tenía de convertirme en mi propia persona. Me dijo que dejara de permitir que otras personas pelearan mis batallas, que creciera, que me disculpara y que arreglara lo que pudiera. Se me apretó la garganta. Lo siento, Scarlett, dijo Caleb, finalmente mirándome a los ojos. No solo por lo que pasó con la herencia, por todo, por no hablar, por dejar que te hicieran a un lado mientras yo me las apañaba. Siempre lo supe en el fondo, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlos. Ahí estaba, la cosa que pensé que nunca oiría. No una anulación completa, sino un comienzo. Nos sentamos. Hablamos durante horas sobre las fiestas de cumpleaños que nunca tuve, la feria de ciencias a la que nunca fueron, la exhibición que se perdieron, la forma en que siempre le dijeron a Caleb que era especial, mientras a mí me decían que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo sola. Él admitió algo que no esperaba, que ser el favorito tenía su propia prisión. Tenía tanto miedo de fracasar, confesó. Cada vez que me equivocaba, me cubrían, lo pagaban, lo arreglaban, pero nunca aprendí a valerme por mí mismo. Tengo 25 años y nunca he tenido que ganarme nada. Tú construiste tu vida ladrillo a ladrillo. Eso lo envidio. Nos sentamos en silencio de nuevo. Entonces Caleb dijo algo que rompió el aire. Voy a volver a la escuela. Abrí los ojos. Con mi parte de la herencia, me inscribo en la universidad comunitaria cercana. Quiero estudiar diseño de software, quizás finanzas más tarde. Quiero construir algo propio por una vez. No lloré, pero sonreí, porque eso no era solo un plan, era una ruptura en el patrón. Creo que el abuelo Joe estaría orgulloso, dije. Caleb asintió. Sé que sí, y por primera vez desde que éramos niños, nos abrazamos, no por obligación, sino por algo real, algo ganado. Han pasado 6 meses desde la lectura del testamento. Mis padres todavía no me hablan. También han cortado lazos con Caleb, culpándome de haber vuelto a su hijo de oro en su contra. Él dice que le duele, pero también se siente más ligero, como si finalmente pudiera respirar. En cuanto a mí, he dejado de esperar su aprobación. En cambio, he estado construyendo algo nuevo. Usé parte de mi herencia para iniciar un pequeño fondo de mentoría para mujeres jóvenes en campos subrepresentados, chicas como yo, a quienes se les dijo que se callaran mientras se elogiaba a sus hermanos. Nombré el fondo en honor al abuelo Joe. También estoy de nuevo en terapia. La curación es complicada, no lineal, pero estoy aprendiendo a desenredar la vergüenza que cargué durante años, a separar quién soy de quién me dijeron que fuera. Y Caleb está prosperando en la escuela. Me envía capturas de pantalla de sus notas, sus borradores de proyectos. A veces lo molesto. Así que ahora eres el nerd de la familia. Él se ríe cada vez. Comenzamos una nueva tradición, los domingos de hermanos, una vez al mes, sin teléfonos, sin padres, solo nosotros haciendo panqueques, saliendo a caminar, construyendo un vínculo que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Nana sigue siendo nuestro ancla. Ella nos sigue diciendo, ustedes dos están reescribiendo la historia, no se detengan ahora. Y tiene razón, porque la familia no es solo sangre, es elección, son límites, es verdad, durante años. Pensé que el amor significaba permanecer en silencio, encogerse para mantener la paz, sacrificar espacio para que alguien más pudiera brillar. Ya no más. No solo heredé dinero, heredé mi voz, y tengo la intención de usarla.